En esta lección vamos a hablar un poco de principios básicos del cálculo y cómo estos se pueden trabajar un poco en el ambiente de RStudio. Vamos a recordar primeramente que el cálculo trabaja básicamente sobre tasas de cambio que se dan en diferentes situaciones dinámicas y por lo tanto se acopla bastante bien a lo que es el estudio de los organismos vivos porque estos están en continuo estado de cambio. El cálculo puede en ese sentido ayudar a resolver o a formular muchos problemas de investigación y en ecología principalmente con la dinámica de poblaciones es su mayor espacio de estudio. Es muy útil meter funciones en R para poder trabajarlas, hacer evaluaciones de la respuesta. Y es importante esto cuando tenemos varios parámetros en las funciones. Muchos de los modelos parten de parámetros que vienen de publicaciones o de premuestreos o de datos que se conocen de información previa. Aquí simplemente voy a meter un ejemplo con la ecuación de Michaelis-Menten que se usa para cinética enzimática. Escribimos la función con el comando función, decimos x y digamos que en esta vamos a poner un parámetro que le vamos a llamar a, que es la velocidad máxima de la acción enzimática, y b, que es la concentración del sustrato a un medio de la velocidad máxima. Y la función abrimos corchetes y la escribimos. Y está dada por la velocidad máxima que alcanza la reacción enzimática por x, que sería la concentración del sustrato donde se va a unir esa enzima, sobre b, que es la concentración del sustrato a un medio de la velocidad máxima, más la concentración del sustrato. Esa es la típica ecuación para obtener la velocidad de la reacción. Esta casi siempre se trabaja con datos obtenidos en experimentos, pero acá quiero nada más para que vean cómo se puede trabajar pues una función con varios parámetros que después vamos a utilizar otras más. Entonces, si quisiéramos resolver esa ecuación para conocer la velocidad, por ejemplo, cuando el valor del sustrato es 6, x igual a 6, le damos acá y nos indica que sería 1.6 la velocidad que alcanza esa reacción enzimática. Y la graficamos para poderla ver más claramente con el comando plot, que va desde 0 hasta 8. Y en Y le ponemos que va de 0 a 10, simplemente como ejemplo. Entonces aquí vemos cómo se ve el punto donde empieza a crecer la velocidad, que es y, hasta que ya llega a un máximo. Y si esto lo siguiéramos por más valores de x, llegaríamos al valor 2 que ya conocíamos previamente. Lo importante acá es que podemos graficar la misma función, pero cambiando los valores de los parámetros con la función curva, que se añadiría al gráfico que ya tenemos para hacer una comparación. Entonces le decimos la función x y ahora le decimos que a valga 8 y que b tenga un valor de 3. Y le añadimos y le podemos poner un color. Y aquí podríamos hacer la comparación a una misma concentración del sustrato donde reacciona la enzima, ver cuál tiene una velocidad mayor y también cuál alcanza más rápido. De esta manera, con varias ecuaciones que tienen diferentes parámetros, podemos hacer gráficos comparativos. Entonces, recordando algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta, tenemos lo que es el límite. El límite nos permite conocer cómo se comporta una función que escribe un proceso en la cercanía de un punto. El límite tiene especial uso en la biología para encontrar el valor que toma una variable biológica cuando llega a una asíntota, por ejemplo. Casos de esos podría ser la intensidad lumínica en que se da la saturación de la fotosíntesis o también la capacidad de carga que tiene un sistema para mantener una población biológica. Para entender un poco lo que sería el límite, simplemente vamos a tener que en un intervalo
de la variable independiente. Conforme nos vamos acercando hacia un punto de interés, podemos ir conociendo la solución a ese intervalo. Entonces, si lo vemos acá escrito un poco en notación matemática, podríamos decir el límite de una función f de x cuando x tiende a c es la solución, que es L, acá en esta nomenclatura. Si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Entonces acá podemos ver dónde tenemos epsilon, que sería el intervalo entre dos valores de y en la respuesta, y delta, que nos implica el cambio que hay de un punto al otro al punto de interés en el intervalo en x. Entonces hay un delta mayor a 0 para cada epsilon mayor a 0, tal que para todo número real x en el dominio de la función, el absoluto de x menos c, que es el punto de interés, es mayor que 0, pero menor que delta. Es mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, el absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, al final de cuentas, acá lo que nos está diciendo es que conforme x se va acercando al punto de interés y por lo tanto los deltas cada vez van a ser más pequeños, podemos evaluar la función en el punto de la solución. Para algunas funciones eso se puede hacer simplemente por cálculo directo del valor de x, pero en otras donde la variable respuesta depende de si x tiende al infinito o si x tiende a menos infinito, es la única forma de encontrarlo por una evaluación del límite. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el límite de algún tipo de función, podemos hacerlo en R con la librería de DRIP. Podemos introducir acá una función, le podemos poner f y con el comando función lo ingresamos y vamos a decir que es f de n y escribimos la expresión. Vamos a meter la de el interés compuesto que ya ha hecho Bernoulli y que después trabajó Leonhard Euler, y esa era de esta manera, donde podemos escribir acá la función f de n sería un valor que se incrementa con una tasa dada por la fracción en que se estuvo dando ese incremento elevado por ese periodo. Vamos a graficar acá esa función con el comando plot y le decimos grafique f desde 0 hasta 365, imaginándonos como si fuera un año. Y le decimos acá que y vaya de 1 a 3, porque más o menos este número del interés compuesto oscilaba entre 2 y 3. Acá podemos ver la función graficada para 365 días. Y acá se puede ver que al inicio incrementa un montón y ya después se llega a un valor que se más o menos se estabiliza. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es ese valor exactamente a los 365 días, simplemente le decimos f de 365 y nos da que es 2.14567. Podemos decirle más tiempo a los 1000 días y vemos que el valor va cambiando. Y si subimos esto pues hasta 2000, vemos cómo ese valor pues va cambiando algunos de los decimales. Pero si ya quisiéramos estudiar el límite, que esto tienda hasta el infinito, el valor con que se está dividiendo el periodo de interés y en que se ingresó, tenemos que hacerlo con otro programa. Entonces aquí hay un programa que se llama RSIMPI, que sería con el que tenemos que evaluarlo. Pero antes de eso hay que instalar unos paquetes. Principalmente cuando nos vemos en la situación en que hay que buscar el límite cuando x tiende al infinito o menos infinito y que no es posible con el paquete de DRIP. Y antes de eso, pues hay que tener por lo general Java instalado en la computadora con la versión JDK número 11. Y entonces hay que iniciar pegando un comando que sería este para que pueda leer las librerías de Java. Una vez que se tiene eso, se instalan los paquetes. Uno de estos se llama RJava, que yo ya lo tengo acá, pero si no habría que instalarlo. Entonces le doy library RJava. El otro es RHython, que es como una versión de Python para R. Y el importante que corre con esos dos es
tenemos RSimpi, que nos permite hacer cálculos, también la derivada, la integral, pero lo importante es que los permite hacer cuando los valores tienden a más o menos infinito. Entonces, con esto instalado, podríamos hacer un ejemplo de nuevo con el interés compuesto. Y acá en Simpi, lo que tenemos primero que hacer es introducir una variable que le vamos a llamar n. Va entre este símbolo y afuera entre comillas. Y entonces ya le damos, acá está. Con esta variable ya podemos calcular lo que sería el límite. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo del límite. Y le damos igual simpi, abrimos comillas, el límite y ponemos la función 1 más 1 sobre n. Aquí elevado se pone con dos asteriscos a la n. Y le decimos que va de n a más infinito. Y aquí más infinito se pone con dos letras O. Si fuera menos infinito, se le pondría un símbolo negativo delante de las dos O. Pero este caso es más infinito. Y con eso ya le damos y calcula y nos devuelve en este caso que el límite es E. Si ponemos acá el valor de ENR, lo podemos calcular con el comando exp a la 1. Y esto nos devuelve el valor de E. Y entonces nos estaría diciendo que el límite sería 2.18282. Y sabemos que como n sigue los decimales. Que eso fue a lo que llegó Euler cuando hizo ya los cálculos más exactos. La derivada es el valor de la pendiente de la línea tangente a una función para un x dado. Entonces sería la pendiente de esta línea recta, que toca a la función en un punto de interés que vamos a evaluar, al cual le conocemos como pendiente instantánea. Entonces, para encontrarla, básicamente lo que se tiene es, si tenemos dos puntos distanciados en la variable x, por una distancia h o que le podemos llamar delta x y nos queremos acercar hacia el punto C, que es el que estamos evaluando, al inicio también vamos a tener dos valores diferentes de respuesta en la función, a lo que se le conoce como el delta y. Y conforme nos vamos acercando, vamos reduciendo el intervalo h. Esos puntos se van acercando, esa distancia se va haciendo cada vez más corta hasta que estamos en el punto de evaluación, acercándonos a él. Entonces, básicamente la pendiente se va a sacar por la división entre esos dos intervalos, el intervalo en y sobre el intervalo en x, a lo que le llamamos entonces el delta de la función x o delta y sobre el intervalo, que sería el delta x, y esto nos da la derivada de la función, que es lo mismo que una pendiente media o pendiente instantánea en ese punto. Así que conforme nosotros vamos reduciendo el intervalo h y va tendiendo a 0, nos vamos acercando a ese valor de m, que es lo mismo que está acá expresado como evaluar el límite cuando delta x tiende a 0, nos produce la derivada, que como mencionamos, simplemente es la pendiente de la función tangente que toca a la función que estamos evaluando en el punto de interés. Esto tiene una utilidad básicamente en que podemos asociarlo con la velocidad en que está creciendo una población en cierto momento. Y de esta forma podemos encontrar en qué punto tiene un crecimiento más acelerado o más lento. Muchos de estos cálculos se pueden hacer en el programa RStudio. Entonces aquí vamos a abrir un script nuevo para poner algunos ejemplos de cómo se realiza esto. Vamos a ver acá lo que serían funciones derivadas integrales. En R podemos usar el paquete que se llama deriv para realizar estas operaciones. Y también podemos realizar ahí ecuaciones diferenciales, que son de importancia en posteriores análisis que se pueden realizar con poblaciones. Entonces, lo primero es instalar el paquete deriv. Hay que ponerlo entre paréntesis para que se instale bien. Y una vez que está instalado, lo llamamos
con library. Y acá podemos empezar a escribir funciones. Y eso simplemente lo hacemos con el comando función. Y abrimos paréntesis para decirle cuál es la expresión que queremos que ponga. Yo voy a poner aquí x elevado a 4. Vamos a escribirlo acá como texto también para recordarlo. Y le damos correr. Entonces, si yo llamo a esta función por f, me va a aparecer que está ahí ya inscrita. Y lo siguiente es graficarla. Un gráfico sencillo. Aquí con el comando plot, que es el básico en R para hacer gráficos, podemos decirle que nos grafique la función f y que ésta vaya desde 0 hasta el valor de 1. Y le podemos decir que el valor del eje y sea también de 0 a 1. Y con esto ya simplemente acá tenemos la función graficada sin tener que haber metido datos tomados en algún muestreo, sino que nosotros sabemos cómo se comporta la función y simplemente la graficamos. También podemos graficar la función con valores definidos en X. Y para eso entonces le decimos de dónde a dónde queremos que el valor de X vaya. Y esto lo podemos hacer con el comando sec de secuencia. Y le decimos que empiece en 0 y llegue hasta 3.1 y que los incrementos los vaya haciendo cada punto 0,1 para que eso quede de una forma más fina en la línea. Y le damos plot. Y acá le decimos que use X y el otro es el resultado de la función fx. Y le podemos poner el tipo de línea y le ponemos L para que sea una línea sencilla. Y acá vemos cómo grafica ahora con los valores que le dijimos que tomara el eje X. Si nos devolvemos, acá está con los valores previos que le habíamos dicho hasta 1 y acá podemos ver con los valores hasta 3 y vemos que automáticamente cambia el resultado en el eje Y de la respuesta. Acá nosotros podemos en R resolver la función para un valor de X dado, con lo cual obviamente lo que vamos a obtener es un valor de Y. Entonces, como la función se llamaba f, simplemente le decimos f en el punto de valor x2. Y acá nos brindaría el valor de y, que podemos ver aquí, que nos dice que es 16. Entonces, si exploramos por acá, vemos que 2 tira más o menos ahí a 16, como nos indica el resultado. Y de esa forma podríamos evaluar en diferentes puntos la función para obtener los valores de respuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo obtener la derivada de esta función. Y para ello usamos el comando que se llama expresión. Entonces podemos ponerle d1 como nombre al objeto. Y aquí ponemos una d para obtener la derivada de la expresión que habíamos puesto en la función, que era x elevado a la 4. Y que esta depende de x. Lo ponemos aquí con este x entre comillas. Entonces si le damos ahí y llamamos de nuevo d1, que era como le pusimos a este objeto, obtenemos la derivada de esa función. Como la función era x a la 4, pues obviamente en este ejemplo sencillo vemos que la derivada es 4 por x a la 3. Y lo importante de acá es que esa derivada pues es esa pendiente de la línea tangente. Y entonces acá podemos obtener la pendiente para un x definido, la derivada en ese punto. Podemos llamarlo m a la pendiente y nada más le damos a evaluar con el comando eval de 1, que era como le pusimos a la función de la derivada, y le decimos que use como variable respuesta el valor de 2.
y lo hacemos con el comando list. Llamamos a m para ver cuánto fue el valor y nos indica que es 32. Entonces, como eso es una línea tangente que va tocando la función, recordemos que una función lineal tiene la forma y es igual a m de x más b. Y de acá nosotros ya tenemos el valor de m, que sacamos por la derivada. Entonces ocupamos encontrar el valor de la constante. Y para eso simplemente pues usando esta función podemos poner, queremos encontrar b, y eso sería igual que y, que le podemos poner f en el punto 2, que era el que habíamos evaluado, menos m por 2, que sería esta parte, m por x. Estamos pasando mx al otro lado, entonces y menos mx va a ser igual a b. Y de esa forma sencilla, pues ya tenemos el valor de b, si lo llamamos por acá, que en este caso es menos 48. Entonces podemos escribir una función fx para la línea tangente. Podemos poner f1 para no confundirla con la otra. Comando de función, una función de x, abrimos paréntesis, le decimos que tiene la forma m por x más b, que es la función lineal. Aquí podemos poner para recordarnos, y es igual a m de x más b, y la llamamos. Si resolvemos la ecuación de la tangente, vamos a llegar al mismo resultado que la función original. Y aquí entonces llamamos f1 para 2 y nos da 16. Y ahora acá, si la evaluamos en 2, pues obviamente también llegamos al valor de 16, porque es el punto donde se tocan las dos funciones. Y podemos graficar ambas funciones. Aquí le vamos a dar unos valores de x, como habíamos hecho en el ejemplo pasado, para que luzca similar el gráfico, de 0 a 3,1 y que vaya cambiando cada punto 0,1. Y con el comando plot decimos que tome los valores de x para la función fx, la respuesta, el tipo L, para que sea una línea, y le podemos poner un color, como vamos a poner dos, diferenciarlas, y le decimos que en rojo. Y vamos a ponerle que el eje Y con Y-label se llame simplemente Y. Aquí tenemos la función ya de nuevo graficada en color rojo con el título en el eje Y. Y vamos a añadir la función de la línea tangente. Y lo podemos hacer con el comando de línea. Decimos que tome en X y después ahora vamos a querer la F1 de X, que es la línea tangente. Y acá le podemos poner que ponga un color diferente, que vamos a ponerle verde. Y acá vemos dónde pasa la línea tangente que habíamos realizado. Podemos añadir también un punto con el comando points en 2, que era el punto donde habíamos evaluado, a la función original. Podemos ponerle F2. Y acá nos queda graficado el punto que estábamos estudiando en la función f de x y en la tangente. Y para no confundir, le añadimos una leyenda. Con el comando legend le decimos acá que la queremos en la esquina superior izquierda. Y le decimos que queremos que escriba en la leyenda para la primera función. Podemos poner la ecuación f de x es igual a x elevado a la 4. Y a la otra le podemos poner solo tangente. Una coma. Y podemos ponerle colores también para que se distinga. A la primera pues la habíamos hecho en rojo y la segunda la tangente en verde. Le podemos decir los tipos de línea que queremos con que las grafique. Vamos a hacer que las dos sean líneas sencillas, no punteadas, entonces le ponemos 1 y 1. Y después el tamaño en que queremos que aparezca escrito con este comando sec. Y aquí este valor pues se ajusta dependiendo cómo queramos que se vea. Y acá aparece ya en el gráfico. De esa manera podemos obtener tanto las derivadas como graficarlas. Después, otra parte importante de recordar es lo que son las integrales. La integral da el área bajo la curva de una función entre dos valores de x. Una forma de entender la integral es como la suma de Riemann.
que básicamente es sumar muchos pequeños rectángulos y entre más tenga, cada vez se va haciendo más precisa la estimación del área. Si yo aumento el número de rectángulos, cada vez me voy acercando más a la línea de la función. Por lo tanto, si esos rectángulos tienden al infinito, cada vez van a ser más pequeños y su sumatoria por el cambio en x me va a producir el área de interés. Esa suma se puede hacer con rectángulos que sobrepasan la función, a lo que se le llama suma por la izquierda, o con rectángulos que van bajo la línea de la función a la derecha, o también otro método es por el punto medio. Entonces, asociada a todas estas integrales por el método de suma de Riemann, se obtiene siempre un área que tiene un error estimado. Finalmente, si tendemos los rectángulos hasta el infinito, el área que estimemos bajo los dos puntos a evaluar debería ser el área correcta para esa integral. Y eso ya es aquí cuando se evalúa con la nomenclatura. Le podemos poner que la integral va de a a b para la función f de x en el cambio en x. Si volvemos con este mismo ejemplo, nosotros podemos aquí obtener la integral para la función en R, que es lo mismo que el área bajo la curva. Y eso lo hacemos con el comando integrar. Le decimos que para la función queremos evaluar eso desde el punto más bajo en x, que podemos ponerle 1.5 como ejemplo, hasta el punto más alto en x que queremos evaluar, que le podemos poner 2. Y acá inmediatamente nos la devuelve. Nos dice que para este ejemplo es 4.88125 y nos pone incluso el error asociado. Y podemos graficar esto para que quede más obvio. Lo mismo, graficamos la función, le damos los valores de x, donde vamos a hacer la evaluación de la integral para que grafique el área de 1,5 hasta 2 y que vaya cambiando cada 0.01. Y decimos y va a ser lo mismo que f de x. Y ahora le decimos con el comando polygon que nos agregue uno que vaya de 1,5, pase por el resto de los valores hasta llegar a 2. Y le decimos para que lo grafique bajo la línea de la función 0, y, 0. Y esto permite que entonces quede bajo la línea de la función. Y le podemos poner un color para esa área. Pongámosle color gris. Y acá se muestra entonces el punto que queríamos evaluar con la integral para esta función y que habíamos obtenido que es un valor de 4.88. Esto tiene bastante importancia en lo que son cálculos de áreas, en estructuras, si nosotros tenemos una función para obtener esos valores. Pero también dentro de la biología tiene otros usos. Y eso sería mucho de lo que tiene que ver con las distribuciones, que se utilizan bastante para describir las poblaciones. Un ejemplo de eso es la función de la curva normal o la función de Gauss, que está dada por esta ecuación, que es una función de densidad, relacionada con lo que es la varianza y el promedio de la población. Si esta fórmula se convierte en valores de z, que eso sería x menos el promedio sobre la desviación estándar, nos quedan unidades de z, y si cambiamos la función en esos términos, podemos hacer la integración en diferentes puntos de la variable z, y haciendo esta conversión el promedio de la distribución pues es 0 y la varianza es 1. Entonces, si nosotros evaluamos por medio de la integral desde un punto de z a otro, en este caso de z alfa hasta menos infinito, que sería la cola hacia la izquierda, podemos obtener acá por integración la probabilidad que corresponde a esos valores. Y acá en este otro ejemplo, también de la distribución normal, podemos evaluar desde z-1 hasta z-3 por medio de la función de la distribución y nos da la probabilidad acumulada que hay en este punto de tener valores de z incluso menores que menos 1. Lo que serían las integrales también nos sirve entonces para lo que son distribuciones estadísticas. Entonces vamos a hacer un histograma para unos datos inventados de forma aleatoria.
Y aquí le decimos entonces X y le decimos acá que genere diferentes valores de 1 hasta 9999 y que los tome por medio de una función para que los muestre de esos valores aleatorios y que pueda hacerlo con reemplazo. Entonces vamos a iniciar con un histograma acá para la variable X. Digamos que sea una variable morfológica y podemos ver, por ejemplo, el largo de una pata y ver cuántos individuos presentan ese largo de pata. O podría ser una variable de un gradiente ambiental, por ejemplo, la temperatura y ver cuántos organismos se ubican en esos valores de temperatura. Le ponemos un color y los intervalos de clase se ponen con este comando bricks y podemos iniciar con 10. Y acá vemos el histograma, como se ve más o menos esa distribución que en este caso, como era aleatoria, pues se acerca a la normal. Pero si aumentamos el número de intervalos de clase, pongámosle 100, vemos cómo cada vez se va pareciendo un poco más a esa distribución normal. Podemos subir más todavía estos intervalos. Y bueno, ahí podría uno seguir hasta que nos acercaríamos a la distribución normal, totalmente en su forma. Entonces, lo importante de eso es que conforme aumentamos el tamaño de muestra, cada vez nos acercamos más a la forma de la función que los datos tengan, ya sea la normal o cualquier otra. En el caso de la normal estándar, la varianza es igual a 1 y el promedio es igual a 0, porque se expresa en unidades z. Entonces, para una función de la normal, nosotros vamos a meter la variable x, que en este caso sería la z, y le decimos un parámetro de la función es varianza 1 y el otro es promedio 0, y ya escribimos la fórmula, abriendo paréntesis. Sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por a, y esto multiplicado por elevado a la menos 1 medio por el dato menos el promedio sobre la varianza elevado a esta parte al cuadrado, y la podemos graficar. Esta sería solo un lado de la distribución. Si quisiéramos verla completa, entonces le decimos con el comando sec que x vaya de menos 3 a 3 y que cambie cada 0.01, y le damos plot x, función de x, que es la distribución normal que habíamos hecho, tipo, le ponemos L. Y acá está la curva normal con forma de campana. Esto es la forma manual de hacerlo para ver que hay una función que está detrás de esa distribución, pero aquí en R lo podemos hacer por otros comandos, que es plot distribución normal, y nos da pues la primer curva que yo realicé. Y si queremos la curva con forma de campana, le decimos curva de la distribución normal de x de menos 3, 3, y nos da el gráfico con forma de campana. Simplemente lo que estoy queriendo decir aquí es que ya estos comandos en R ya incluían esa función que yo metí manualmente. Entonces es para saber que esta distribución proviene de una función y que de esa función podemos sacar integrales. Entonces podremos, y esto puede ser para cualquier tipo de distribución. Sacamos el área bajo la curva. Digamos que quisiéramos hacerlo con el comando de integrar para la función f, y que el extremo bajo donde vamos a hacer la integración sea menos 1.96 y que el alto sea 1.96 positivo, y esto nos da acá un 0.95 de la distribución. Podemos añadir esa área en el gráfico. Le damos aquí xsec y le decimos que va de menos 1.96 a 1.96 y que va cambiando cada 0.01, y le damos acá y es la función de x para simplificarlo,
Y ya aquí con Polygon es que ingresamos el área en el gráfico. Y repetimos acá, va de un -1.96, pasa por los valores de X hasta llegar a 1.96 positivo. Y en Y le decimos que vaya bajo la curva, que lo hacíamos con 0, Y,0. Y le ponemos el color para que se distinga. Y así se vería el área bajo la curva al 95%, que está en -1.96 y 1.96. Como hay otros tipos de distribuciones que una población podría seguir, no necesariamente la normal, todo esto mismo de saber qué proporción de la población tengo a un valor X, ya sea del organismo, de un gradiente, se puede calcular igual por integrales en R. Y entonces, este es otro ejemplo con árboles en un bosque. Si nosotros medimos el DAP, o sea, el diámetro de la altura del pecho, o bien el área basal de los troncos, vamos a ver que por lo general siguen una distribución gamma con un valor de un parámetro alfa que es igual a 1 en el caso de las poblaciones forestales. Entonces, esa distribución es una variación de la distribución gamma y se puede hacer también igual con la normal integración para saber cuál es la probabilidad de obtener, en este caso, árboles con un tamaño de tallo igual o menor al que estamos buscando, al que estamos evaluando. Y por lo general aquí sí vamos a tener datos de muestreo y muchas veces vamos a tener que cargarlos. Entonces vamos a subir acá un ejemplo de una base de datos que está guardada en formato .csv y acá la vamos a abrir, nada más le damos que los títulos son correctos. Y tenemos especies de árboles y el área basal en centímetros cuadrados. Aquí podemos ver para las diferentes especies. Y esa lista pues sigue ahí. Y aquí le damos attach árboles, que era como se llama la matriz. Y la podemos ya aquí leer, ver que se leyó bien. Y le podemos dar también un resumen, summary, para que nos diga variables de la matriz, como la cantidad de individuos por las diferentes especies, pero lo que nos importa más en este ejemplo es el valor de la mediana, el valor del promedio, cuál fue el mínimo, cuál fue el máximo observado en el área basal de los troncos. Vamos a hacer un histograma y una distribución. Entonces vamos a hacer dos gráficos. Para ponerlos juntos usamos el comando par, le damos mfrow y le decimos que nos haga una malla de una fila con dos columnas para los gráficos. Y entonces hacemos el histograma de los datos de área basal en centímetros cuadrados, que es como se llama en la matriz. Le podemos poner un color y los intervalos de clase le podemos poner 10. Y acá nos grafica cómo se ve el área basal, que va de 0 a 580, y la cantidad de árboles que tenemos en cada uno de esos intervalos de clase que hicimos, de los 10 intervalos de clase que le mencionamos. Y se ve que con tamaños pequeños, pues es donde hay más abundancia de árboles y se va reduciendo conforme aumenta. Y como habíamos visto, entonces muchos árboles siguen una distribución gamma con el parámetro alfa igual a 1 y un parámetro que se llama beta sería igual al promedio.
La fórmula sería para la distribución, le decimos función para meter la fórmula. Depende de x, a igual a 1, que es uno de los parámetros, y b le decimos que es igual al promedio que calculamos con el sumari, que en este caso es 140.91. Entonces esos son los parámetros para la función. Y ahora ya escribimos la función entre paréntesis. Sería 1 sobre b elevado a por 1. Esto multiplicado por x elevado a menos 1. Y esto al mismo tiempo por e elevada a la menos x sobre b, que es el promedio. Esa es la distribución gamma. Y le decimos ya para poder graficarla, basado en nuestros datos que obtuvimos por muestreo, que vaya de 0 a 600 y que vaya cambiando cada punto 0,1 para que quede la línea más clara. Y nada, se le da plot x de la función y el tipo que sea línea. Y lo graficamos. Y acá se ve la distribución basada en los parámetros que obtuvimos del muestreo. Ya después se puede hacer una prueba para ver si se ajusta o no, pero en el supuesto de que sí se ajustara, esta función se puede usar ahora para extrapolar al resto del bosque lo que nos interese conocer. Podría ser en este caso saber la probabilidad de encontrar árboles con 200 centímetros cuadrados o menos en la población. Y para eso hacemos una integral que va a ser evaluada desde 0, que sería el valor más pequeño, hasta el superior, que sería 200. Y acá nos dice que es un 76% casi de la población de tener ese tamaño de área basal de 200 o menor. Entonces la probabilidad de muestrear en esa población y encontrar árboles más pequeños que 200 centímetros cuadrados es bastante alta. Lo último aquí sería nada más graficar esa área bajo la curva. Y eso se hacía con el comando de secuencia. Vamos de 0 a 200 y que vaya cambiando cada punto 001. Y sería la función y con polygon ponemos el área. En x vamos de 0, pasamos por los diferentes valores de x hasta 200 y después bajo la curva era 0, y, 0 y le ponemos color. Y acá se ve el área bajo la curva de tener 200 o menos de área basal. Y de esta forma podemos usar tanto lo que serían funciones de distribuciones como la integral para poder caracterizar una población, ya sea por una variable morfológica o bien a lo largo de un gradiente en su abundancia.